En esta sesión quiero compartirles sobre el mandato de la iglesia, por qué la iglesia existe, por qué está aquí en la tierra. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, y veremos un pasaje en la Escritura que creo que muchos de nosotros, si no que todos, lo entiende y comprende muy bien. Pero quiero repasarlo y compartir con ustedes algunas claves que están en Hechos, capítulo 1. Mientras se encuentran el pasaje, déjenme comentarles que en Hechos capítulo 1 y versículo 8 encontramos las últimas palabras de Jesús que él les habló a sus discípulos antes de ser llevado al cielo. Y creo que debemos comprender que Jesús estaba hablando francamente. Yo creo que él sabía lo que estaba a punto de suceder. Yo creo que él sabía que él estaba a punto de ser llevado al cielo y que les debía decir a sus discípulos cosas muy importantes antes de ser llevado. Es interesante notar que en Hechos los discípulos están pensando que Jesús ya resucitó de los muertos. Y ahora él está en una posición donde él puede establecer su reino. Y en sus mentes se estarían preguntando, Señor, ¿vas a establecer tu reino en este tiempo? Y vamos a leer eso en el verso 6. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. En el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Permíteme compartirles esta mañana cuando Jesús dijo, yo no hago nada excepto aquello que el Padre me dice. Y como les acabo de decir, yo creo que Jesús sabía que él estaba a punto de irse con el Padre y sabía que lo que les diría a sus discípulos iba a ser muy importante. Y encuentro muy interesante que Jesús en este punto no le dice a sus discípulos, hermanos o amigos, yo ya me voy al cielo y por lo tanto, cuídense los unos a los otros y oren unos por otros y protéjanse los unos a los otros. En realidad, ni menciona el principio de los unos a los otros. Ahora, les pregunto esta mañana, ¿es importante el principio de los unos a los otros? ¿Ok? Se los pregunto de esta forma. ¿Es importante el principio de los unos a los otros en la vida de la iglesia? Más vale que crean que sí lo es. Es extremadamente importante. Tan importante que en las epístolas encontramos 34 principios de los unos a los otros. Es un estudio fascinante y algún día deberían estudiarlo y encontrarán que se amaban, oraban y daban los unos a los otros, etc. Así que el principio de los unos a los otros es importantísimo en la vida de la iglesia. Y aún así, cuando Jesús dice sus últimas palabras a sus discípulos, ni siquiera hace mención del principio de los unos a los otros. Creo que hay varias razones de esto. Y creo que la razón principal es porque el principio de los unos a los otros es menor al principio de la gran comisión que está en Hechos capítulo 1, verso 8. Y creo que es una de las razones porque se malentienden las misiones en las iglesias locales alrededor del mundo. Es porque le hemos dado vuelta a estos dos principios y hemos hecho el mayor el menor y el menor al mayor. Y quiero que tomen nota de esto. Ahora, les pregunto esta mañana,
Si estuvieran viviendo en un país donde las personas están siendo asesinadas por decir que Jesucristo es el Señor, ¿y cuántos saben que hay países así en el mundo? Pero si vivieran en un país así y estuvieran sentenciados a muerte y solo les quedara una hora de vida y los ejecutores tuvieran un poquito de misericordia de ustedes y les dijeran, les vamos a dar una hora para que hablen con sus amigos y familiares, y tuvieran a todos sus amigos y familiares alrededor suyo, ¿qué les dirían y de qué hablarían con ellos? Y he pensado en eso varias veces, y debo ser honesto, si tuviera a mi familia sentada a mi alrededor en esas circunstancias, no le diría a mi hijo, ve, cierra la puerta, anda, lava el carro, dale de comer al perro. No les diría a mis hijas, laven los platos y asegúrense que la ropa esté planchada o lo que sea. Esas cosas serían inferiores en mi entendimiento. Aunque en la vida cotidiana del hogar, esas cosas serían extremadamente importantes. ¿Cuántos saben que es importante cerrar la puerta y lavar el carro y lavar los platos, etcétera? Pero si solo tuviera una hora de vida, no estaría hablando de eso. Les hablaría a mi familia sobre las cosas que los ayudarían a vivir en el futuro. Y creo que eso es lo que está haciendo Jesús cuando nos habla en Hechos capítulo 1, versículo 8. Les estaba hablando a sus discípulos y a nosotros, la iglesia alrededor del mundo, y nos está hablando de cosas que nos ayudarán a vivir en el futuro. Y por eso, viendo las palabras de este versículo en Hechos, creo que es muy importante que pasemos un poco de tiempo descifrando lo que Jesús nos está diciendo. Y Jesús viene y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra griega de poder es dunamis, que traducida al español es la palabra dinamita. Y Jesús les dice a sus discípulos, recibirán dinamita cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y les pregunto esta mañana, ¿qué pasaría si tuviéramos un volcancito de dinamita aquí? Vamos. Está bien. Alguien diga que saldríamos corriendo. Creo que si esta mañana tuviéramos un volcancito de dinamita aquí, absolutamente nada pasaría. Es casi una imagen de la iglesia de hoy. Tenemos a gente sentada en las bancas de las iglesias y están cantando y adorando a Dios y lo aman y son dinamita por sí solos, pero solo están ahí, bueno, en las iglesias solo están sentados. Ahora, cambiamos la pregunta. ¿Qué pasaría si le conectamos una mecha a la dinamita y nuestro hermano aquí la conecta a la mecha y una de nuestras hermanas enciende la mecha detrás de nuestro hermano? ¿Qué pasaría? Ya no estaríamos aquí, ¿correcto? No sé qué pasaría, tal vez atravesaríamos las paredes y ya no estaríamos aquí, ¿correcto? Cuando explote esta dinamita, va a afectar a todos en este cuarto. Va a afectar las alfombras, el techo, las luces, las paredes, el púlpito, las sillas, la gente, si están presentes. Si la dinamita explotara, afectaría todo. Y creo que eso es lo que Jesús le decía a sus discípulos, que cuando viniera el Espíritu Santo, iban a afectar a todos a su alrededor. Ahora, hagamos un enunciado que parece ser teológicamente incorrecto. Y es que no necesitamos más del Espíritu Santo de lo que ya tenemos. Y hay una canción aquí en Sudáfrica que solíamos cantar y decía,
aquí está mi copa, Señor, la levanto a ti, Señor. Y después le pedíamos, llénala, Señor. Y les pregunto esta mañana, si tuviéramos una copa y dijéramos, aquí está mi copa, Señor, la levanto a ti, te pido que la llenes, ¿qué haría Él? La llenaría, ¿correcto? ¿Qué tanto la llenaría? Hasta que rebose. Correcto. En otras palabras, estamos diciendo, Señor, aquí está mi copa. Y Él la llena completamente. Y lo intento hacer hoy, pero el punto es que Él la llena completamente. ¿Y qué hacemos la mayoría de nosotros con esta experiencia? Digamos, los domingos en la iglesia. Cuidadosamente tomamos esa copa y no queremos perder nada de eso y nos la llevamos a la casa y la guardamos y continuamos viviendo nuestras vidas. Y si hay un grupo celular los miércoles por la noche, recogemos nuestras copas y si no, hasta el próximo domingo traemos nuestra copa y regresamos a la iglesia y cantamos otra vez. Aquí está mi copa, Señor. La levanto hasta a ti. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué dice Él? Él dice, ¿qué más quieres tener de lo que ya te di? Por otro lado, tenemos a ese hermano que entiende la gran comisión y comprende que es la línea de vida y mandato de la iglesia y viene el domingo por la mañana y dice, Señor, aquí está mi copa, y el Señor la llena y durante la semana él encuentra a una persona que necesita oración y ora por él y después encuentra a alguien que necesita una palabra del Señor y a otro lo guía el Señor, etcétera. Y en poco tiempo ya regresa el próximo domingo y su copa está medio llena. Y esta persona regresa al Señor los domingos o cuando sea y dice, aquí está mi copa, Señor, la levanto hacia ti, ¿la puedes llenar, Señor? ¿Y qué hace el Señor? Ustedes dirán, la llena. Y estoy de acuerdo, pero creo que algo más pasa antes de eso. Antes que el Señor llene la copa, y esta es mi opinión personal, pero yo creo que antes que Él la llene, Él incrementa la capacidad de la copa. Y después de haber incrementado la capacidad de la copa, Él viene y la llena otra vez. Y salimos durante la semana y empezamos a predicar y a usar sus dones, los dones del Espíritu Santo que están dentro de usted, y los empieza a compartir y compartir. ¿Y qué es lo que sucede? Su copa se hace más grande y más grande y más grande. ¿Cómo se llama eso? Creo que eso es la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, algunos tratan la venida del Espíritu Santo de diferentes formas. Hay unos que dicen que cuando está el Espíritu Santo debemos estar callados en la iglesia y solo escuchar al Señor. Y otros dicen que deberíamos hablar en lenguas y otros dicen que podríamos orar por los enfermos para que ellos sean sanados, etc. Y mientras discutimos estas cuestiones, creo que nos perdemos el hecho que necesitamos más del Espíritu Santo para dar lo que hemos recibido. ¿Y por qué quisiéramos hacer eso? Para cumplir lo dicho en Hechos capítulo 1 y versículo 8, que dice que cuando la dinamita, el Espíritu Santo dentro de nosotros explota, vamos a afectar a todos a nuestro alrededor. Y de repente las personas lo miran a uno y dicen, wow, hombre, quiero ser como tú. ¿Qué tienes tú que me hace falta? Y hacen preguntas como estas que abren las puertas más y más. Y no mucho tiempo después ya estamos orando por los enfermos y por gente que no se está sintiendo bien, o solo ministrando y dando consejería a las personas que han perdido a un ser querido. Y después vemos venir a otras personas que nos piden que oremos por ellas también. Y de repente la unción empieza a incrementarse y a incrementarse y a incrementarse y después nos encontramos en un lugar donde nos sentimos más cómodos a la hora de guiar a personas a Jesús. Nos sentimos más cómodos orando por las personas necesitadas y nos sentimos más cómodos para ir y enseñar o ayudar con un consejo.
Y les cuento que en esta escuela debemos creer que el Señor nos ayudará a usar aquello que Él nos da en términos del Espíritu Santo para poder compartir y darlo. Mientras tanto, el Señor incrementa nuestra capacidad y la unción de nuestras vidas para poder alcanzar sus propósitos y planes. Lo primero que quiero enfatizar fue, Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y después hace una declaración interesante. Dice, y seréis mis testigos. La palabra griega aquí es interesante, porque en griego dice, y seréis mis martereo, que habla de un mártir, alguien que muere por su fe. Hace tiempo yo estaba predicando en un país africano y dije, parecía como si Jesús estuviera sentenciando a sus discípulos a la muerte. Si han leído acerca de la historia de la iglesia, se darán cuenta que todos, excepto Juan, quien fue sumergido en una olla de aceite hirviendo, lo sacaron de ahí, no quedó muy bien, y lo dejaron en la isla de Patmos, donde recibió el libro de Apocalipsis, la revelación del Señor. Con excepción de él, todos los otros discípulos sufrieron muertes violentas. ¿Cuántos quieren ser un cristiano todavía? Bien, ¿cuántos todavía quieren ser misioneros esta mañana? Veo que algunos están como, yo no voy a preguntar, yo no diré quiénes son. O tal vez platicaremos con ustedes, pues. No, pero en realidad Jesús dice, ¿van a ser mis mártires? Y me atrevo a decirles esta mañana que creo que esa es la razón por qué las misiones no son vistas seriamente en la iglesia. Lo que Jesús estaba diciendo era que no iba a ser tarea fácil. Apunten eso, por favor. Y las misiones no es trabajo fácil. Es tan bonito un ministerio televisivo donde está sentado en su pequeño castillo y haciendo sus videos y transmitiéndolos por todo el mundo. Y bendito sea Dios, hay mucha gente que viene al Señor por este ministerio. Y no estoy en contra de eso. Pero una cosa es un ministerio televisivo y otra cuando dice, voy a ser un soldado de infantería que va a estar en el suelo, que estará viviendo con los grupos no alcanzados que hay en Madagascar, Kenia y Angola y cualquier otro lugar. Es muy diferente cuando entendemos que no será fácil. Sea que estemos caminando en las partes más alejadas de África o en las montañas Himalaya para salvar a los grupos no alcanzados todavía en esas montañas, o que estemos caminando en el desierto del Sahara rescatando las almas de esos grupos no alcanzados todavía, donde sea que estén, les digo que no será fácil. Así que para ser entrenado, y me asusta esto, pero creo que sí es cierto, como misioneros, un principio básico es que no será tarea fácil. En realidad, y esto es muy cierto, en el futuro vamos a ver más martirio en contra de la iglesia como nunca antes. Y han habido momentos, no recuerdo el año exacto, pero no fue hace mucho, más de 2 o 3 años, que alrededor del mundo más de 300,000 personas murieron por decir que Jesucristo es el Señor. No conozco los datos exactos, creo que hace 2 años, 157 o 158,000 personas murieron por decir que Jesucristo es el Señor. Y ahora, estamos viviendo una situación muy privilegiada, pero no siempre va a ser así. Y creo que muchas veces, cuando entras a una iglesia con una estrategia de misiones, se asustan, tal vez por la dificultad o el peligro o la carga financiera, que se vuelve estresante, etcétera. Y la iglesia se cierra y dice, creo que nosotros hemos sido llamados para cumplir con el propósito de los unos o los otros. Y por eso tenemos iglesias que hablan de que somos una familia, y no está mal. De hecho, está perfectamente bien las iglesias que tienen ese enfoque.
Otras iglesias dicen que somos una comunidad unida. Y a veces cuando leemos el lema que aparece abajo del nombre de la iglesia, sabemos cuál es la mentalidad de esa iglesia. Yo creo con todo mi corazón que el mandato de la iglesia es principalmente predicar el evangelio a todas las naciones. Y después viene el proceso donde nos cuidamos mutuamente y somos una comunidad, y creo que la clave está en poner en su lugar estas dos cosas. Así que Jesús dice, recibirán dinamita cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Van a afectar todo lo que los rodea cuando venga el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos saben, y no es algo que ya haya dicho, que la dispensación del Espíritu Santo ya está aquí? Ya no tenemos que esperar más. La dispensación del Espíritu Santo está aquí. Así que ya tenemos el poder para afectar todo lo que nos rodea. La decisión está en nosotros. Y recibieron este poder y seremos sus mártires. Y muy interesante, la Biblia que yo estoy leyendo dice, y me seréis testigos o mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si regresamos y buscamos el texto original, es muy interesante. El texto original nos habla de la palabra ente, que es una acción simultánea. De hecho, aquí en Sudáfrica, la Biblia Afrikaans, que por cierto es un idioma que se habla en nuestro país, pero la Biblia Afrikaans lo traduce de la siguiente manera: y me seréis testigos en Jerusalén, al igual que en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en verdad creo que eso es lo que quería decir el autor del libro de Hechos, que seríamos sus testigos aquí en Jerusalén, al igual que en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos no tiene sentido. ¿Cómo podemos ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en todo el mundo, no todo al mismo tiempo? No es algo que un individuo pueda hacer, pero sí es algo que la iglesia del Señor Jesucristo puede hacer, el cuerpo de Cristo. Y quiero hacer dos observaciones. La primera es que muchas veces cuando el Señor nos habla, no tiene mucho sentido. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Y lo digo con reverencia, pero lo digo en serio. Yo creo que servimos al Dios de lo ridículo. En realidad, es un estudio fascinante el estudiar al Dios de lo ridículo en la Escritura. Les daré uno o dos ejemplos. El primero es cuando Moisés está guiando a los israelitas de Egipto y el faraón ya los dejó ir y tienen el ganado, las gallinas, las mujeres, los niños y todo está caminando lentamente por el desierto, y en el siguiente instante ve a faraón persiguiéndole y enfrente de él está el mar muerto y de un lado está un ejército a cual no se puede enfrentar y se da cuenta que no hay escape y no sabe qué hacer. Y la Biblia dice, y Moisés clamó a Dios. ¿Y saben lo que dijo Dios? Le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿No le suena raro? Y después el Señor le dijo, esta es mi versión, no está en la Escritura, pero el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Toma el atajo cruzando el mar. El Dios de lo ridículo. Y les cuento que hasta que entendí esto en mi vida, siempre había luchado por entender qué era lo que Dios diría después. Porque siempre estoy tratando de racionalizar cómo debo de vivir y qué debo decir, etc. Pero Dios no siempre dice lo que nosotros pensamos.
que Él debería decir. ¿Cuántos saben que en realidad mucho de lo que Dios dice es lo contrario a lo que nuestra mente piensa? Él dice, si quieres recibir, ¿qué debes de hacer? Dar. Él dice, ¿quieres ser el primero en la fila? ¿Qué debes de hacer? Ir hasta atrás en la fila. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? ¿Qué debes hacer? Ser el siervo de todos. Es como si todo fuese lo opuesto con Dios. Y si no entendemos esto, no vamos a escuchar la voz del Señor una y otra vez. Y esa es una de las razones por qué la iglesia sigue fallando en la Gran Comisión. Porque no tiene sentido. Estoy tratando de cuidar a 100 personas, Señor, o tal vez sean 500. Estamos tratando de cumplir con nuestro presupuesto y estamos luchando para mantener a nuestra gente unida y predicamos sobre eso todos los domingos y queremos que la gente se ame. Y Dios sabe que no tenemos tiempo de ir al Tíbet ni a China. Pero el Dios de lo ridículo viene y dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en todas esas áreas al mismo tiempo. Ahora, para hacer esto fácil, y no vamos a hablar de teología esta mañana, pero para hacer esto fácil, para nosotros aquí en Sudáfrica, que estamos en la ciudad capital de Pretoria, ¿dónde estaría Jerusalén? Es Pretoria, ¿verdad? ¿Dónde estaría Judea? Yo creo que es nuestro país, Sudáfrica. ¿Cuál es nuestra Samaria? Yo creo que es el continente de África. ¿Y dónde están los fines de la tierra? En todo el resto del mundo. Ahora, por favor, no les he dado la definición bíblica de Jerusalén, Judea, Samaria y los fines de la tierra. Ustedes le pueden poner las definiciones a eso. Lo que quiero es que esta mañana entendamos lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Así que les dice, y me seréis testigos en Pretoria, Sudáfrica, África y hasta los fines de la tierra. Y pueden llevarse eso a cualquier parte del mundo y podrán usar la misma definición que les servirá como mínimo para que la gente comprenda y entienda. Pero no tiene sentido cuando el Señor viene y nos dice, y me seréis testigos aquí en Pretoria y también Sudáfrica y en África y hasta los fines de la tierra, en todos. No tiene sentido. Pero me atrevo a decirles esta mañana que tal vez es tan sencillo que no lo hemos visto todavía. Y les compartiré cómo podemos ser testigos en estas 4 áreas. Y les diría antes que nada que se puede hacer orando. Tenemos unas iglesias que hemos estado movilizando y espero que muchos pastores puedan ver este video para que algunas de las cosas que estamos haciendo acá, pero hemos movilizado a varias iglesias aquí en nuestra nación para que el primer domingo del mes se tomen un tiempo durante el servicio y digan, ahora vamos a orar por un aspecto de las misiones en nuestra ciudad, nuestra Jerusalén. Y todos se levantan y se juntan en grupos de 2 o 3 y oran por algún aspecto de las misiones en nuestra ciudad. El segundo domingo oran por un aspecto de las misiones en nuestro país. El tercer domingo oran por uno de los países de nuestro continente. Y el cuarto domingo oran por uno de los países del mundo. Y les puedo decir con toda confianza esta mañana que si están ocupados haciendo esto por 6 meses en su iglesia, tendrán una iglesia con visión mundial. Bastante sencillo en su método, pero podemos lograrlo juntando a la iglesia para orar.
Ahora, quiero decirles también que solo orar en la iglesia no nos excusa de ya no orar por las misiones cuando estamos en el grupo, célula o cuando estamos solos en oración. Y los voy a retar como un alumnado, al igual que cualquier otra persona que quiera ser parte del alumnado en el futuro. Tenemos que entrar en un proceso de oración. Y esa persona coordinando la intercesión va a estar trabajando en eso para que en el futuro nosotros oremos en la primera semana por las misiones en nuestra ciudad. Para que cuando estemos evangelizando y nuestro coordinador de evangelización nos diga, sabes, el viernes por la noche estaremos afuera de las calles y estaremos ministrando a los drogadictos o a los niños de la calle o por cualquier otra persona, que nosotros podamos orar y pedirle al Señor que los salve. ¿Cuántos saben que la oración es importante? Y como una escuela, juntos estaremos orando por nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y los fines de la tierra. Pero ustedes en sus vidas privadas, y oro que por el resto de sus vidas, que estén en un modo de orar por la gente que no conoce al Señor. De hecho, hay un excelente libro al respecto que deberían conseguir. Se llama Operación Mundo. Está escrito por el hermano Patrick Johnson y es un libro fascinante que divide todo el mundo y sus países y sus necesidades. El libro es publicado de vez en cuando, pero Operación Mundo es una lectura diaria. Es casi un libro que va con sus Biblias y cada mañana lo pueden abrir y dice, esta mañana yo voy a orar por Kazajstán o voy a orar por Turkmenistán o cualquier otro país que esté ahí, y nos ayuda a que sistemáticamente oremos por cada nación en el mundo. Y no quiero entrar en eso porque creo que eso lo explicarán los que nos enseñan acerca de la oración, pero sí les quiero decir que si estamos orando por Felipe, que está ocupado en un yate o barco allá en Madagascar, o estamos orando por Cobus y Nike, que están ahí trabajando en Madagascar, y empezamos a interceder por ellos, nos estamos uniendo en sus misiones. Por supuesto que sí. Nos hemos unido a ellos. ¿Se pueden imaginar cuando empecemos un movimiento de oración de todas partes para respaldarlos? ¿Creen que ayudará en el proceso en que ellos están involucrados? Les pregunto, cuando empecemos a entrar en África del Sur y empecemos a alcanzar los 100 grupos no alcanzados todavía en África del Sur, ¿cuántos creen que necesitaremos de gente que nos respalde en oración? Y en las próximas semanas van a tener que encontrar a esos intercesores. Y creo que podemos alcanzar a Jerusalén, Judea, Samaria y los fines de la tierra por medio de la oración. Y es tan interesante que muchas de las iglesias a las que voy, y voy a muchas iglesias en el mundo, muchas iglesias no comprenden esto. En realidad, la mayoría de cristianos que conozco tampoco entienden esto. Pero aparte de la oración, yo creo que también podemos ir y hacerlo. Y si le puedo hablar esta mañana a la iglesia, y no solo a ustedes como alumnado, yo les diría que cada miembro de la iglesia debería ir. Y muchas veces estoy en el púlpito y la gente se me acerca después y me dice, ¿sabes, Willy? No tengo una palabra del Señor para ti. Y yo le digo, si entiendo la Biblia correctamente, no necesitas una palabra del Señor para ir, pero sí para quedarte. ¿Aló? Todos deberíamos de ir. Sea que vayamos a la esquina o al supermercado donde compras pan y todas las demás cosas, o si estás caminando en la calle, todos debemos de estar en el proceso de ir. Y mi oración es que como grupo de personas entrenadas aquí, en los siguientes meses, ustedes van a estar encendidos y van a decir, estoy en el modo de ir. Y quédense en ese modo hasta morirse.
¿Saben qué pasará después? Cuando empecemos nuestras células, vamos a encontrar a personas en la calle y traerles a la célula. ¿Qué les parece? Cuando caminemos y evangelicemos en las calles, no va a ser difícil hablar con ellos porque estamos en el modo de ir. Y me atrevo a decir que cada pastor en el mundo debería ir por lo menos una vez cada 2 años a otra cultura y ver cómo es el otro lado. Que vayan a sumergirse. Y solo los tengo que llevar a Calcuta por 2 horas y sus vidas jamás serán iguales. Solo caminar por las calles de Calcuta y encontrar a niños a las 11 de la mañana, niños que tienen tal vez 7, 8, 9 o 10 años de edad y solo está el bultito ahí durmiendo en la calle, en el estado más desesperado que se puedan imaginar, y su corazón jamás podrá ser igual. Solo tienen que caminar al establecimiento de la Madre Teresa y ella, como ustedes saben, ya está con el Señor, pero su proceso todavía sigue ahí. Y también cuando entran a lo que llaman la Casa de la Muerte. Cuando estuve ahí por un día, hubo 50 hombres y 48 mujeres muriendo. Era imposible que esas personas vivieran. Se dice que la mayoría de las personas que llegan ahí es cuando ya están en lo último y son recogidas de las calles y llevadas ahí por las autoridades. Y solo tienen que entrar ahí y pronto se darán cuenta que uno tiene que cambiar su mentalidad. Un día yo entré precisamente a ese lugar con un pastor de Sudáfrica y cuando él entró dijo, oremos por estas personas. Y saben, un enojo santo vino sobre mí porque yo sé de dónde provenía su mentalidad. Y le dije, hermano, yo creo que usted ni siquiera tiene el derecho de orar por ellos. Y después llegamos donde estaba una enfermera de Ruanda y ahora estaba trabajando en Calcuta y estuvimos platicando con ella. Ella estaba alimentando a un paciente por la nariz. Y ese es un trabajo de compasión tan grande. Y estaba ocupada y le preguntamos, ¿de dónde eres? Y ella dijo, de Ruanda. Y nos contó que ella había estado en todas aquellas atrocidades que ocurrieron en Ruanda y tuvo que hacerle frente a las miles de personas que murieron y ella los estuvo ayudando. Y ahora ella estaba en esta parte del mundo. Y me paré y empecé a llorar. Y dije, Dios, no entiendo lo que estas personas hacen. No entiendo la compasión del Señor. Pero les digo que cuando entran a algo así y salen de ahí y se dan cuenta que la iglesia tiene mucho más que hacer que al principio de los unos a los otros, la iglesia tiene que ver con un Dios que quiere alcanzar y tocar la vida de las personas que no lo conocen y darles una seguridad eterna. Así que lo podemos hacer yendo, también lo podemos hacer enviando. Y les quiero decir esta mañana que solo porque estamos sentados aquí y ustedes están siendo entrenados como misioneros y están en proceso básico de capacitación de misiones, no tengan la idea de gloria a Dios ser enviado. Mi pregunta es, ¿a quién ayudarán para que sea enviado? ¿Aló? Y vamos a tener que luchar con esto en el futuro. Vamos a tener que luchar para ver cómo enviamos a alguien. Porque he conocido a algunos misioneros en el mundo que dicen, bueno, gracias a Dios yo soy el enviado y yo soy el que va a ser atendido. Y me pregunto, ¿y qué hacen con respecto a ese proceso? Considero que los misioneros deberían de ser las personas más liberales en términos de dar. Eso es un cambio de mentalidad. Y mi oración es que en esta escuela y en cualquier otra parte del mundo no nos quedemos parados diciendo qué podemos recibir. De hecho, deberíamos de decir qué podemos dar. Es como lo que ocurrió el otro día cuando nuestro hermano perdió toda su ropa. Eso fue un buen comienzo. Su ropa fue robada y nosotros aquí, y es una gran oportunidad para sembrar. Pero quiero decirles y pedirles esta mañana que estén abiertos a las necesidades de otros. Entren en un espíritu de dar.
entren en un espíritu de bendecir a otras personas. Puede que usted sea uno de ellos y no sepa cómo recaudar fondos, y es difícil recaudar dinero, y tal vez no sepa ni cómo se hace o qué hacer después, pero de alguna forma lo vamos a ayudar. O puede que usted sea alguien que tiene acceso a fondos o sepa cómo recaudarlos, o tal vez usted es una de esas personas que sabe cómo vender. Y tal vez pueda empezar a recaudar fondos en nombre de otros. Y la verdad serían tan bendecidos. ¿Aló? Absolutamente bendecidos. Pero todos debemos estar en el proceso de enviar. Y creo que todas las iglesias en el mundo deberían de estar enviando misioneros. Y les cuento que en nuestro país, y no es uno de los países más grandes del mundo, pero en este país de Sudáfrica hay 33,000 iglesias. ¿Pueden imaginarse si cada iglesia enviara un misionero? Tendríamos una de las fuerzas misioneras más grandes del mundo. Cuando entendemos la gran comisión, es increíble cómo las iglesias empiezan a enviar. Es increíble lo que sucede y lo he visto una y otra vez. Y les quiero pedir que tengan sus corazones abiertos, aun cuando regresen a sus iglesias, y algunos puede que terminen pastoreando iglesias. No dejen que yo los encuentre que estén pastoreando alguna iglesia en el mundo sin que hayan enviado misioneros. Y después entraría en modo profético. ¿Ok? Y empezaría a profetizar, así que es muy importante. Todos debemos de tener una mentalidad de enviar, y el mejor lugar para empezar es el campo de misiones. Una mentalidad de enviar, una mentalidad del proceso completo. Y lo podemos hacer orando, podemos hacerlo yendo nosotros, podemos hacerlo enviando y también dando. Y quiero que entendamos que una persona que dé $10 al mes no tiene mucho sentido. Pero una iglesia entera que tenga la visión de la gran comisión, con una visión global, y que cada uno de sus miembros de 10, 20, $30 al mes a un fondo central, y lo que nosotros llamamos una promesa de fe. Y se sorprenderán viendo cuánto dinero es ofrendado a la evangelización global. ¿Tiene sentido? Y quiero que tomen nota de esto de vez en cuando en esta escuela y en cualquier otra escuela que participen en este proceso, y van a haber ocasiones donde todos tendrán la oportunidad de sembrar en las misiones. Ahora le vamos a pedir al Señor: Señor, ¿quieres que vayamos con estos fondos hoy? Y vamos a poner una canasta o algo aquí enfrente y vamos a depositar una ofrenda, y le diremos a uno de nuestro staff que lo envió a una organización misionera. Usted dirá: ¿está loco? No, no lo estoy. Aprendí muy tarde en mi vida el principio de sembrar y cosechar. Vamos. Gloria a Dios que por fin lo estoy aprendiendo, y no creo que lo comprenda completamente, pero aprendí muy tarde la mentalidad de la siembra y la cosecha. ¿Cuánto me hubiera gustado aprenderlo en la escuela? Y algunos están sentados diciendo: bueno, ¿cómo puedo hacer para obtener el dinero para involucrarme en aquello que el Señor me ha llamado? Bueno, les quiero decir que empiecen sembrando. Puede que sean solo 20 centavos o lo que sea, pero empiecen a sembrar. Y no quiero entrar esta mañana en el tema de la siembra y la cosecha, pero sí les quiero decir que lo encuentro muy interesante que cada iglesia que yo he ayudado en el mundo, y especialmente en este país, se han involucrado en el aspecto de dar a las misiones, y estas iglesias fueron bendecidas financieramente.
Ahora que ya les compartí esto, les quiero repetir lo que el Señor dice. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Ustedes me serán testigos en todas estas 4 áreas de la Gran Comisión. Y lo pueden hacer orando por todas esas 4 áreas. Número 1, como iglesia, lo pueden hacer yendo a estas 4 áreas. Y como iglesia también pueden participar enviando a estas 4 áreas. Y también dando a estas 4 áreas. Y les digo esta mañana, yo estoy convencido que este es un principio. ¿Cuántos creen en los diezmos? ¿Cuántos creen que el diezmar es un principio bíblico? Ahora, escúchenme. Yo soy de la opinión que este es un principio de la iglesia. Y no se trata de cuánto doy a estas 4 áreas, sino qué dé. No se trata de qué tan seguido visito estas 4 áreas, es que llegue ahí. No es de qué tan seguido oro por esas 4 áreas, sino que ore por ellos. Es un principio que mientras esa semilla empiece a germinar en sus corazones y crezca y madure para que pueda crecer y que ustedes estén más y más convencidos que el Dios que servimos tiene una agenda para el mundo. Y que el objetivo en el cuerpo de Cristo hoy es ir y alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Y cuando usted y yo entendemos esto, vamos a revolucionar y cambiar nuestra mentalidad de la evangelización mundial. Así que concluyo diciéndoles que los discípulos que estaban pensando que Jesús iba a establecer su reino, y Jesús les dijo, no voy a hacer eso ahora, solo el Padre sabe cuándo va a pasar eso, y por cierto que pueden revisar la Escritura, y cuando encuentren un pero, encontrarán un sermón ahí, ¿ok? Me pueden dar los honorarios la próxima vez que lo usen. Pero recibirán dinamita. Van a afectar todo a su alrededor cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo esta mañana? Vamos, son nacidos de nuevo, aman a Jesús, tienen el Espíritu de Dios. Amén. Y entonces recibirán dinamita cuando el Espíritu de Dios venga y me serán mártires. No va a ser fácil, va a ser difícil. Todos digan difícil. Va a ser difícil. Pero me serán mártires en vuestra ciudad, vuestro país, vuestro continente y el resto del mundo al mismo tiempo. Mi oración es que el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8, sea uno de los temas principales de la Escritura en sus vidas. Que el Señor los bendiga. ¿Tienen una pregunta? Aquí tenemos una pregunta. Mi pregunta es, ¿qué pasa si mi iglesia no está involucrada en las misiones y Dios me llama a ese trabajo? ¿Qué puedo hacer para que ellos se involucren en las misiones? Esa es una buena pregunta. Si mi iglesia no está involucrada en las misiones, ¿cómo los involucro? Antes que nada, no amenace a su pastor. Muy bien. No entre ahí y diga, wow, tengo esta nueva revelación y si ustedes no me hacen caso, el fuego de Dios va a caer sobre ustedes. No entre con esa actitud. Creo que lo que debe de hacer es entrar ahí y empezar a compartir con un corazón abierto. Y compartir con un espíritu de servicio y decir, ¿será que lo podemos hacer? Esa es una forma. Otra forma sería en llevar material, tal vez libros o un video, un sermón grabado,
y dárselo al pastor y que él lo lea. Tal vez envíele un buen material misionero. Yo he encontrado, y con esto cierro, yo he encontrado que muchos pastores no se involucran en las misiones porque no saben. No es porque no quieran, sino porque no lo comprenden o no lo saben. Y he encontrado que cuando me siento con ellos, ya sea en una reunión pública, solo él y yo, y mientras me siento con ellos y discuto con ellos un pasaje con el de Hechos capítulo 1 y versículo 8, mientras platicamos es impresionante ver cómo dicen, wow, nunca comprendí eso. Y la respuesta de su pregunta es que trate de llevarles buen material, etcétera, a su pastor, al liderazgo de la iglesia, para que puedan entender el mandato de la iglesia. Espero hayan comprendido todo lo que compartimos esta mañana. Gracias.